querer expulsar a todos era difícil para mí, porque en las comunidades campesinas también practicamos el llamado partidario. Por si yo tengo una hectárea, aquí mi ministro de la presidencia no tiene tierra, él trabaja en la hectárea y la ganancia nos dividimos 50-50, pero yo no pierdo la propiedad de mi tierra. Eso existe en ganado, en tema agropecuario, casi normal. Decían, no, se ha invertido, ¿cómo podemos despedir a todos? ¿No? Un debate profundo, pero primero se acabó el llamado, ese artículo que dice, el titular quiere en boca de pozo el derecho de propiedad. Eso ya no hay más. Dentro o fuera del suelo, los hidrocarburos es de todos los bolivianos, bajo la administración del Estado, de decisión unánime. Segundo tema, si quiere recuperar su inversión, pues ¿por qué no es todo lo contrario a lo de antes? 82% para las transnacionales y 18% para los bolivianos. Tuve muchos problemas con mis técnicos del Ministerio de Hidrocarburos. Máximo ellos aceptaban 60 para los bolivianos, 40 para las empresas. Algunos decían 70 para los bolivianos, 30 para las empresas. Y yo saludo a algunos expertos de Europa, expertos de Cuba, expertos de Venezuela. Hemos pedido su ayuda. Yo me pregunté era si todavía ellos con 18% podían recuperar su inversión. Después de estudio, me dijeron sí, presidente, con 18% las empresas tienen utilidades. Entonces ahora sea todo lo contrario, 82% para los bolivianos y 18% para las empresas. Y no faltaban algunos compañeros nuestros decían, se van allí, no va a haber inversión, especialmente la oposición. Y no se han ido. Y si algunos tenemos que sacarlos, porque también algunas empresas estaban conspirándonos, pagando plata, financiando a nuestros opositores. A eso hemos hecho fuera, como Transredes. Y ese problema no lo hemos resuelto. Poco para la investigación de ustedes a la universidad. A ver, yo no puedo entender cómo algunas transnacionales puedan usar a estados. Cuando a mí me hablan de una empresa privada, una transnacional, ténganlo en la mente metido, son los que cargan plata, tienen millones de dólares. Pero por ejemplo, para hacer gasoducto, GCC, gasoducto Carrasco-Cochabamba, era una necesidad del departamento. Los ductos estaban a cargo de Transredes. Y los personeros de Transredes nos dicen, nosotros vamos a construir la GCC, gasoducto Carrasco-Cochabamba, siempre y cuando que el Estado garanticemos 100 millones de dólares de crédito. ¿Cómo vamos a prestárselo plata para una Transredes? En vez de prestárselo plata para un Transredes, mejor nos prestaremos nosotros como Estado para hacer eso. Eso era mi pregunta, mi duda. ¿Saben qué quiero decirles? Como Transredes nos estaba conspirando, hemos nacionalizado, sacamos afuera, ahora nosotros hemos empezado a construir GCC, algunos bolivianos que conocen, y no nos hemos prestado nada de plata, cero de plata. Está nuestro ministro de Hidrocarburos, con nuestra plata estamos haciendo GCC, el gasoducto Carrasco-Cochabamba. ¿Cómo se imaginan? Las Transredes te engañan, usan al Estado, saquean tus recursos naturales y de paso no hay ningún beneficio. A esa conclusión llego. Ya tuve esta clase de problemas con tema de agua cuando era parlamentario, cuando era diputado. Y algunos parlamentarios de la derecha, perdone la expresión, no quiero ofender a nadie, todos tienen derecho a militar en cualquier partido, sea izquierda, centro izquierda, como dicen, para mí no es centro, es derecha o izquierda, son dos cosas. Ya tuve ese problema durante el debate sobre el agua.
y no podía entender que la mayoría de los parlamentarios neoliberales aprueben créditos para empresas privadas que tienen que privatizar el agua, además de eso, con ese financiamiento. Entonces, creo que ese es un problema que hemos tenido todos los latinoamericanos. Imperios con sus instrumentos, que es el capitalismo, las grandes transnacionales, sacar nuestros recursos naturales. ¿Cuáles son algunos resultados? Bolivia, desde el año 1940 hasta el 2006, hasta el 2005, déficit fiscal. Nunca ha tenido superávit. Yo tenía el 2006 miedo, aún todavía, y decía, compañeros, necesitamos unos 2, 3 años todavía para que Bolivia no sea un estado mendigo. ¿Por qué estado mendigo? Entre octubre y noviembre, el gabinete económico, el equipo económico, los gobiernos neoliberales rumbo a Estados Unidos a prestarse plata para pagar aguinaldos a maestros, a trabajadores en salud, a policías. Esa era la historia. ¿Quién le va a dar crédito, le va a prestar o donaciones? Yo tenía mucho miedo que todavía pueda tener ese problema. Con el 1 de mayo del 2006 nacionalizamos, con nuestro vicepresidente Álvaro García Linera revisamos los datos económicos entre agosto, septiembre, cuando hemos visto que ya no había déficit fiscal, había superávit. Además de eso, gracias a la nacionalización quedaba una plata. Y es decir, ¿dónde gastamos esta plata? Al margen de tener superávit, porque no somos expertos en finanzas. Entonces, ¿dónde gastamos? A ver, ¿qué podemos hacer? Ahí hemos creado este bono Juancito Pinto. A los chicos que cumplen el año escolar, 200 bolivianos como regalo de Navidad, pero también la política secreta de este bono Juancito Pinto, un bono para los niños del sector primario, era para evitar la deserción, por tanto nunca más haya nuevos analfabetos. Ese es el secreto. Creamos el bono Juancito Pinto, de paso con superávit 2006 y tantos años, desde el 40, siempre con déficit fiscal. Y nos damos la importancia que tienen nuestros recursos naturales. Que el Estado tenga control, que el Estado administre estos recursos naturales. Nos ha ayudado bastante este tema, un poquito también para la información. Bolivia no tenía mucha inversión, todo el gasto, la inversión pública, ¿no? Era el 2005 menos de 600 millones de dólares año. Este año tenemos presupuestado más de 3.000 millones de dólares de inversión en Bolivia. Frente a Argentina, frente a Brasil, somos pequeños, evidentemente, pero ese crecimiento de 600 a 3.000 millones de inversión año es harto, y es también gracias a nuestros recursos naturales. Antes de esa inversión de 600 millones de dólares, el 70% era de créditos o de donaciones, el 30% del Estado. Ahora todo lo contrario, todavía necesitamos créditos. El 30% es de donaciones o de crédito, pero el 70% con nuestra plata, de esos de más de 3.000 millones de dólares de inversión pública. Quiero decirles, compañeras y compañeros, yo siento que no nos hemos equivocado de pasar de una lucha social, sindical, comunal a una lucha electoral. Esa es nuestra experiencia. El movimiento campesino, indígena originaria, el más odiado, el más despreciado, después de tantos años, y yo me acuerdo, si están algunos hermanos indígenas que participaron en la cumbre del 91, 92, a los 500 años llamado de resistencia indígena popular. ¿Qué nos hemos propuesto? El movimiento indígena latinoamericano en Guatemala, en Nicaragua, de la resistencia a la toma del poder. Esa es una de nuestras diferencias con el sector obrero. El sector obrero en Bolivia dice, no podemos mezclar el sindicato con la política. Y nosotros hemos casado el sindicato con la política para llegar al poder.
algunos compañeros dirigentes, ¿qué dicen? Algunos dirigentes sindicales dicen en Bolivia el pluralismo ideológico. Puede haber pluralismo ideológico dentro de un sindicato, si son socialistas, comunistas, izquierdistas, pero no puede haber pluralismo ideológico en un sindicato, pues unos de la derecha, otros de la izquierda. Esa es nuestra profunda diferencia. Debatimos, aunque ahora con mayor parte de los sectores ya nos hemos juntado. Algunos obreros no nos aceptan, como estos indios también van a estar en el gobierno. Yo me acuerdo de los congresos de la Central Obrera Boliviana, nuestro debate. Algunos obreros decían, no, los indios a los obreros nos van a llevar al hombro al poder. Eso nos decían. Y nuestros compañeros dirigentes sindicales decían, no, hay que juntarnos. No, ya plantearon el 80, 90, cuando yo empezaba como dirigente sindical del instrumento político. Todavía no entendía. Aquí nuestro compañero Iván Canelas, ministro de Comunicación, cuando era dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, era pues todo un líder. Esas veces, como era líder, él planteó en un congreso de la COP, la Asamblea Constituyente. Yo andaba detrás de él para saber qué es la Asamblea Constituyente, quiero entender qué es la Asamblea Constituyente. Era entre el 90 y 91, ¿no, Iván? Andaba detrás de él, el dirigente nacional inalcanzable. Ahora él anda detrás de mí. Perdón, Iván. Pero de verdad yo quería entender qué es esa Asamblea Constituyente. La Federación, mediante el compañero Iván, dirigente por entonces, ahora ministro de Comunicación, planteó en el Congreso. Y los mineros no querían la Asamblea Constituyente. Poco a poco hemos entendido que la Asamblea Constituyente era para refundar Bolivia mediante la participación de todo el pueblo. Eso hicimos. Bueno, ha costado garantizar eso. Entonces, ese instrumento político que nace no de Evo Morales, sino de las fuerzas sociales del campo, la CSUCB, la Confederación Interculturales, las compañeras Bartolinas, otros hermanos indígenas del oriente boliviano, con muchas dificultades, con muchos problemas. No había sido fácil hacer un partido, diferencias, alguna gente infiltrada, los entristas que quieren perjudicar. Bueno, sindicalmente tenemos alguna experiencia, pero políticamente, partidariamente era difícil. Por eso nuestro partido funciona como sindicalmente en este momento. Si tenemos un partido es una cuestión de formalidad, legalidad ante los órganos electorales, pero la base social son los movimientos sociales para este proceso. Entonces, toda la experiencia sindical, en el sindicato, en las comunidades, en los ayllus, autores originarios, ¿qué hemos aprendido? Servir al pueblo. Yo he visto a mi padre que ha sido autoridad originaria, y para ser buena autoridad, pues tiene que vender su ganado, tiene que vender sus productos para prestar un servicio a la comunidad. Eso existe todavía, aunque en el sindicato ya es un poco diferente. Aportes sindicales o no, yo también gracias al aporte sindical soy dirigente sindical. Mi organización nunca ha dependido ni de partido ni de ONGs. Ha sido una gran ventaja para mí. Por tanto, yo dependía de mis compañeros para prestar servicio. Y ahí tuve muchos problemas. Bueno, impulsamos la creación de este instrumento político en el año 1995, pero yo mismo no creía tanto en este instrumento político. Como los despreciados, los vilipendiados, podemos ser gobierno. Cuando dijimos, nosotros mismos nos gobernaremos, con otros aliados, intelectuales, profesionales, otros sectores sociales, pero nosotros como pueblo, no creía, ¿no? Porque en Bolivia, bueno, ¿cómo será acá? En Bolivia, hasta cierta parte, hasta 2000, 2002, 2005, al político